Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um seminário aberto do Instituto Langage. Estávamos aqui conectando. Nós temos hoje a presença de Juan Sebastián Roseroux, que defendeu sua tese de doutorado o mês passado, no mês de março, e ele vai justamente nos falar sobre o seu trabalho de tese de doutorado, defendido aqui na Universidade de Paris, antiga Paris 7, sob minha orientação. Para mim foi um prazer trabalhar com o Roseroux, e o tema que ele traz é o conceito... é o conceito de leitura em Lacan, Barthes e Peirce. Então, eu gostaria de agradecer a todos e pedir para o Juan Roseroux tomar a fala. Nosso formato é sempre 15 minutos. 15 minutos. É um formato sempre de 30 minutos, de uma fala disparadora, seguida, né, de um tempo aí de debate entre nós. Hoje, excepcionalmente, ele vai falar em espanhol, que é a língua materna dele, então, para a gente não perder tempo com a tradução do francês, nós combinamos que ele vai falar em espanhol, devagar, mas a gente pode abrir o microfone, colocar questões, e se for necessário também traduzir, eu estou aqui à disposição. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, a saber que para o Roseiro são meia-noite, né? E eu agradeço a disponibilidade dele de poder parar aí a esse horário para conversar conosco. Merci beaucoup. C'est à toi. Muchas gracias, Erika, por la invitación y gracias a todos por estar presentes. Me da mucho gusto poder compartir mi trabajo de tesis, que como dice Erika, se terminó este proceso hace un poco menos de un mes, gracias a la dirección de ella. Bueno, así que ahora vengo a compartir un poco con ustedes. Si es que mi español va muy rápido, me dicen, me paran por favor. Si es que tienen alguna pregunta que aparece, bueno, en ese momento, que es importante tomar en cuenta en ese momento, me la dicen también, con mucho gusto. Les envío primero un saludo a todos por allá en Brasil. Sé que la situación actual no es fácil. Los vuelos están cerrados entre Francia y Brasil. Bueno, esperando lo mejor para los hermanos brasileros. El tema que yo trabajé es, como dice Erika, básicamente el concepto de lectura en Lacan, Roland Barthes y Peirce. Como yo propuse el tema es intentar definir lo que es el psicoanálisis, lo que es una cura analítica, en términos de una lectura. Voy a explicarme. Para eso voy primero a presentarme muy rápidamente. Yo soy psicólogo clínico, hice mis estudios en Ecuador, soy de Ecuador, y vine acá a Francia para formarme en psicoanálisis, hacer mi análisis y seguir en una escuela de psicoanalistas, y por otro lado, seguir mis estudios universitarios, una maestría y doctorado. Este trabajo de doctorado, entonces, se hizo en paralelo a esta formación de analista. Yo creo que es importante decir eso, porque es un trabajo en el que empecé con unas ideas, ¿sí? Y fui caminando con esas ideas, y se fue construyendo así la tesis, ¿no? Como dentro de una secuencia. Entonces, la pregunta que vino al inicio era, en un trabajo que tenía en ese momento, que es en una casa verde, no sé si conocen, una Maison Verte, son unos espacios para las familias y para los niños entre 0 y 4 años, en donde hay psicoanalistas que están ahí acogiendo a
los niños, a los padres, madres u otros adultos que acompañan al niño. Eh, en ese lugar en el que yo trabajaba, la pregunta por el psicoanálisis venía muy, muy seguido, ¿no? Era, nosotros somos un lieu d'accueil, un lugar de acogimiento referido al psicoanálisis. Y la gran pregunta es, pero bueno, ¿y qué aporta el psicoanálisis a eso? ¿Qué es lo que el psicoanálisis nos puede dar en el momento de trabajar con las familias, de trabajar con los niños? Y partí de una pregunta muy, muy sencilla que es decir que el psicoanálisis lo que nos permite es una tesis, ¿no? Que justamente fue cambiando a lo largo de mi trabajo, es de hacer una lectura diferente de los casos de las familias que llegan, de los niños. Por decirlo de manera simple, es una manera de hacer una otra lectura de la realidad, entre comillas, esta realidad. En ese momento tomaba el término de lectura en su etimología, es decir, de la manera más amplia posible, en la que, no sé si saben, pero en la palabra leer viene del verbo leggere, que quiere decir recoger, eh, ¿cómo se llama? Es recoger, escoger, elegir, sí, y es un término que viene del campo agrícola. Es decir, es estar en un sembrío con las plantas que están ahí y orientarse en ese campo para ver qué es lo que se cosecha, qué es lo que se pone en el canasto y qué es lo que no se pone en el canasto. Me parecía que eso era interesante para hacer un diálogo con la práctica, es decir, qué nos aporta el psicoanálisis, qué nos permite mirar o escuchar, por decirlo así, de diferente a otras prácticas. Ese fue el inicio entonces. Eh, no sé, nada más tal vez puedo compartir pantalla. Creo, tal vez es mejor. Puedo, Sí, c'est bon. no sé, ¿se mira lo que tengo aquí? Non, pas encore. Bueno, sigo. Entonces, la Tu pregunta peux essayer es... de nouveau? ¿Ah? Tu veux partager? Tu peux essayer de Sí, por nouveau? favor. Oui, oui, oui. Vas-y. ¿Yo intento? Sí. Ah, muy bien. Bueno. ¿Estamos? Sí, entonces toda la cuestión era cómo definir el psicoanálisis en términos de una lectura. ¿Sí? En ese momento, digamos, partiendo de esta tesis, decidí centrarme en psicoanálisis en la teoría de Lacan, en los avances en la articulación Freud-Lacan, digamos así. En una segunda parte de la tesis, en la semiología de Roland Barthes. En la tercera parte, en la semiótica de Peirce. Eh, Hice este pequeño esquema para mostrar un poco cómo Lacan en realidad se volvió una especie de continuo en la tesis con la que hago dialogar Barthes y Peirce. Mi manera de decir las cosas es que Barthes y Peirce me enseñaron a leer Lacan de cierta manera y ver cuáles son los límites de sus teorías, Barthes, Peirce, en relación al psicoanálisis. El paso de la semiología de Barthes a la semiótica de Peirce me parece que fue importante porque fue el paso de el campo de la significación en la semiología al campo de la significancia, en, del campo del signo eh, al campo del significante
significante lacaniano, digamos así, del campo de la fenomenología a la lógica, ¿sí? Eh, ¿Sí? Y siguiendo una citación de Lacan en la que, del seminario 24, en la que dice que el psicoanálisis funciona como él dice un vaciamiento de la evidencia, haciendo un juego de palabras en francés, que es vide, que es vacío, y évidence, que es evidencia, resuenan entre las dos. Entonces, Lacan define el psicoanálisis como un vaciamiento de la evidencia. Me parece que eso se pone en juego en la tesis, es decir, en pasar de esta pregunta por las evidencias, por qué es lo que puedo ver, qué es lo que puedo leer, qué es lo que el psicoanálisis me permite poner atención a una pregunta más del vacío del significante, es decir, cómo opera el significante en la cura analítica. En Lacan, el concepto del concepto, es mucho decir concepto, creo. En todo caso, las referencias a la lectura están presentes en toda la obra de Lacan. Justamente no hay un concepto definido como tal. Pero cuando uno abre la obra de Lacan, los seminarios, los escritos, aparece varias situaciones en las que Lacan hace uso del término de lectura para dar cuenta justamente, para explicar, para intentar más bien formalizar de cierta manera su concepción del significante. Tomé una pequeña parte de la tesis en la que me refiero a una entrevista que le hacen a Lacan en el año 57, en un artículo que se llama Las llaves del psicoanálisis, o las claves del psicoanálisis, podría decirse también, en el que Lacan define a la ciencia del psicoanalista, a la práctica del psicoanalista, como una lectura del sentido. Entonces, eso da una primera pauta para distinguir el sentido y la significación. La significación, digamos así, es el efecto de la operación de la lógica significante. Es algo que se produce, eh, como algo estático y como ontológico, como algo que parece tener una consistencia, en todo caso parece tener una presencia eterna, digamos así, inamovible. Aparece como una evidencia, como algo natural, o como algo ya dado, ¿sí? Mientras que el sentido, tal como se lo puede definir con Lacan, o en todo caso como yo lo defino con Lacan, es un sentido que no es significación, es un sentido del recorrido en la estructura del significante. Es decir, el sentido en psicoanálisis hay que dibujarlo con flechas, con una línea y una flecha, ¿sí? Ponen en evidencia entonces que no hay una ontología, no hay una tal realidad real. No hay varias frases de Lacan que retoman esto, cuando dice, por ejemplo, que no hay el otro del otro, ¿sí? Vienen justamente a dar cuenta que detrás del otro, detrás del sujeto, detrás de una construcción subjetiva, lo que hay es vacío. Eh, Vacío en el sentido de que hay lógica del significante y la lógica como tal, digamos así, se la puede formalizar, escribir, dibujar de varias maneras, pero no atrapar. No es algo consistente, digamos, en términos, sí, pues puede ser tal vez formalizado en una escritura, pero no es algo que se pueda atrapar, es algo que siempre se está escapando. Entonces, la lógica en ese sentido es una manera, es un modo de organización del vacío, se podría decir.
una especie de sintaxis de lugares vacíos, que eso es lo que está operando, ¿sí? Da cuenta entonces esta manera de concebir el sentido, que la realidad es una construcción de lenguaje, digamos, ¿no? Lacan retoma el carácter arbitrario del signo en Saussure, poniendo acento en la diferencia entre significado y significante, más bien en la articulación entre significado y significante. A mi manera de ver, retoma esta articulación como arbitraria, eso está en Saussure, para dar cuenta de que no hay ninguna naturalidad en la construcción del signo lingüístico. No hay ninguna naturalidad en la articulación. Esto hace que el psicoanálisis tenga o que en el psicoanálisis aparezca una dimensión ética del sujeto, en la que si no hay naturalidad entre la relación entre significante y significado, si la realidad de cierta manera es lo que se puede llamar realidad, es construida, es el sujeto el que hace una elección de construcción. Y es justamente ese punto en el que aparece una ética del sujeto, en la que no solamente el sujeto es partícipe de la realidad que construye, sino también depende de la realidad que construye. Entonces, es una lógica doble, digamos así, en la que el sujeto construye la realidad de la cual va a depender. Eso implica que justamente en ese espacio entre la elección que hace y la dependencia que tiene del efecto de esa elección, es en ese punto en el que algo se puede reconstruir y modificar en la construcción del sujeto, en el posicionamiento del sujeto frente al mundo, en la relación con los otros, eh, en los diversos aspectos en los que una modificación significante tiene sus defectos, digamos así. Los otros son significantes para el sujeto, ¿no? Entonces, si es que hay un cambio en la articulación significante, eso tiene efectos en la relación con los otros también. Otra definición que da Lacan en la misma entrevista, el 57, es cuando dice que leer es poner atención en el significante. Habría que... La teoría del significante atraviesa toda la obra de Lacan. Difícil condensarla, digamos así. Yo generalmente hago uso de una definición que da del significante del seminario 3, en el que dice que todo verdadero significante, en tanto tal, no significa nada. Es un significante que no significa nada. Y otra vez volvemos a la articulación entre el significante y la nada, el vacío, podemos decir eso, ¿no? Todo significante es vacío. Entonces, siendo vacío, necesita verse incluido en una articulación. ¿Qué quiere decir esta lectura de leer, es poner atención en el significante? Implica mi manera de ver que la lectura del analista se centra ya no entonces en lo que el significante significa, porque no significa nada. La pregunta entonces de la lectura del analista es cómo ese significante se articula con otros significantes. ¿Sí? Es decir, la lectura del analista se centra en la estructura. Estructura que puede ser lingüística. Lacan se sirve de Saussure, Jacobson. Puse Benveniste, pero tengo una duda ahora. Creo que no cita Benveniste. Eso hay que verificar. En todo caso, Saussure y Jacobson, eso es seguro. Que sea una estructura lógica, como por ejemplo en la de los 3 tiempos lógicos, en los que hay Lacan
deriva el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir, o las estructuras topológicas. Podemos decir así, el analista, si hay algo que se lee, es del orden de la topología, o de la lógica, o de la lingüística estructural. Cuando el analizante habla, el analista escucha un toro, una banda de Moebius, un cross-cap, un plano proyectivo. Sí. La concepción de la lectura en Roland Barthes. Bueno, cuando empecé a leer Barthes, caí seducido completamente por sus escritos. Y me parece que eso es parte de la práctica semiológica que él hace. O sea, la cuestión de la seducción no es algo anecdótico. Yo creo que justamente la seducción que tiene Barthes, o que produjo Barthes en mí, iba del lado de una práctica de la producción de signos, no de significantes. Eso es lo que voy a intentar explicar ahora. Entonces, la concepción de lectura en Roland Barthes. Lo interesante en la teoría de Roland Barthes, en la obra de Roland Barthes, es que Roland Barthes hace parte de un grupo de críticos literarios que forman la nueva crítica literaria, que es un grupo de críticos, de personas de letras, que critican a la crítica clásica y a los métodos históricos de las que hace uso, y critica las premisas de la crítica clásica. El punto de quiebre entre crítica clásica y nueva crítica literaria es un texto que es para mí el más importante de Roland Barthes, a pesar de ser muy, muy pequeñito, un texto de 1968 que se llama La muerte del autor, que seguramente conocen. En Barthes entonces aparecen dos conceptos de lectura, dos maneras de concebir la lectura. De un lado el de la crítica clásica y del otro lado el de la nueva crítica. Tal vez voy a pasar simplemente este esquema, no me voy a detener en este momento. Tal vez mejor comenzar por esto. A su izquierda está los principios, digamos así, de la crítica clásica. La idea es que un poco el trabajo que hacemos en la universidad, en el colegio, cuando nos piden hacer un comentario de texto. Es decir, tomar un texto, leerlo, intentar buscar cuál es la intencionalidad del autor, qué es lo que el autor quiso decir, qué es lo que quiso comunicar, qué es lo que quiso explicar, ¿sí? Y intentar ir más allá de lo que está escrito gracias a la historia. Entonces, se toma la historia, la biografía del autor, o se toma la historia, el contexto histórico en la que tal obra fue escrita, ¿no es cierto? Para crear relaciones, correlaciones y decir y explicar la obra con esto. Entonces, el crítico literario tiene acceso a la obra a la obra literaria, al texto, ¿sí? Tiene unos útiles históricos y tiene acceso finalmente al autor, a su intencionalidad, en todo caso de manera ideal, ¿no? A su intencionalidad, a lo que quisiera haber dicho y en las razones por las que escribe tal texto o lo escribe de tal manera. A esto Barthes establece una fuerte crítica y viene a marcar una intransitividad, o sea, una imposibilidad de tránsito entre el crítico literario y el autor. Es la idea del texto La muerte del autor, justamente, en la que dice, bueno, el crítico literario puede tener acceso al texto
Sin embargo, en ese texto el autor está ya ausente, ha muerto. Y toda interpretación que se haga de este texto, incluyendo las interpretaciones históricas, pertenecen al crítico, mas no al autor en sí mismo. El autor deviene una especie de entidad imposible de acceder, a la que es, sí. Eh, esta imposibilidad de acceder al autor hace que Barthes proponga otras posiciones en el esquema de la lectura. Ya no tenemos entonces el crítico, el autor y la obra. Ya no es como dice Barthes, el crítico no es aquel enviado, iluminado, digamos así, que accede a las confidencias del autor Dios, estas son palabras de Barthes, a través de su obra, ¿no? El crítico pierde su calidad de crítico con todo el halo de saber que se le da. Eh, la obra pierde su carácter de obra y se vuelve únicamente un tejido de palabras, de significantes, digamos así. En la etimología, texto y tejido tienen la misma etimología. ¿Sí? De ahí la palabra textil, por ejemplo, para hablar de las telas. ¿Mm? Entonces, el texto deviene una especie de pura materialidad, de tela, en la que el lector va a venir a, a producir nuevas significaciones, ¿sí? Porque ya no puede acceder entonces al autor. El autor deviene así, o sea, la persona que escribe el texto deviene así un escriptor en francés. Un escriba, no, escribano puede ser, un escribano. Ujú. Lo interesante es que en la figura del escribano que toma Roland Barthes, que es la figura del escribano medieval, el escribano es aquel que sabe escribir, sabe de caligrafía, sabe, conoce la técnica, tiene la mano para escribir. Pero no es él el que decide lo que se escribe. El escribano siempre está al servicio de otro. Me parecía eso interesante porque, por un lado, bueno, del lado de los autores, del lado de los escritores, se puede escuchar esto de que, por ejemplo, pienso ahorita en Humberto Eco, que en algún momento decía que cuando escribió su primera novela, que es el nombre de la rosa, sí, el nombre de la rosa, él escribe esta novela y después de que haya sido publicada, le empezaron a llegar cartas escritas con gente, lectores, que le hacían preguntas sobre la vida de los personajes y sobre la trama, diciéndole, preguntándole si es que es eso, si es que es la verdad lo que ellos piensan. Si es que efectivamente los personajes habían hecho esto, si es que los personajes pensaron esto, si es que... Sí, y le enviaban cartas. Y Humberto Eco en una entrevista que le hacen sobre esto, dice que él se encuentra en una dificultad para decir. O sea, que él reconoce que lo que la gente leía, él no lo había pensado. Sin embargo, es completamente posible. Entonces él no puede negarlo de cierta manera. Él dice que una vez que está publicada la obra ya no le pertenece. Me parece que es muy bartesiano esa idea, eh, de que el momento en que la obra está escrita, la obra depende ya de es un objeto del que se apropia cada lector. ¿Sí? Eso por un lado quiere decir que finalmente el artista o el escritor no sabe lo que hace.
Barthes, en un escrito que tiene sobre Cy Twombly, que es un pintor estadounidense, lo dice de manera muy clara, hablando de los cuadros de Cy Twombly. Dice, el artista, o Cy Twombly, sabe pintar. Estoy citando de memoria y yo lo leí en francés, entonces en español puede variar o en portugués sin duda puede variar, pero lo que dice es, el, el, el artista sabe lo que hace, pero no tiene idea de lo que produce. Me parece que estamos en ese mismo registro, ¿no? Eh, quiere decir que este escritor finalmente no es el autor que tiene esta autoría y esta autoridad sobre lo que escribe, esta especie de control. Barthes critica la noción de genio que se le da al autor, la genialidad, diciendo que la crítica clásica inventó la genialidad del autor, como una especie de divinización del autor, justamente porque no puede explicar qué es lo que hace el autor. Lo único que hace es hacer un acto de fe y darle un carácter divino. En Barthes eso más bien se vuelve algo, el texto se vuelve algo material, ¿no? Es un trabajo con la materialidad del texto. ¿Qué puedo decir? Sobre el cuadro que tienen, había hecho un cuadro sobre las diferencias de entonces entre crítica clásica y la nueva crítica de Barthes. Me parece que es un poco lo que he dicho hasta ahora. No me voy a detener más tiempo en eso. Si es que hay alguna pregunta, pues veré qué puedo decir. Otra cosa que es interesante es en este texto de la muerte del autor, MDA, es que el lector de Barthes es un lector que obligatoriamente escribe. Entonces hay una especie de reversión de las posiciones entre el lector y el escritor. Barthes dice que cada lectura es una nueva escritura. Se podría decir a la inversa que cada nueva escritura también es una nueva lectura. Eh, en el esquema que ven en el lado derecho, lo que hice es utilizar la figura de la banda de Moebius, una figura topológica en la que existe una oposición local entre dos elementos, el escritor y el texto, y una continuidad global de estos dos elementos opuestos. ¿Sí? En relación al psicoanálisis, lo que me parecía interesante a mí de la teoría del lector en Barthes es, por un lado, que el, que el analizante, o al menos habiendo hecho la experiencia de analizante, digamos, de estar acostado en un diván hablando, aparece esta extrañeza del lenguaje de la que hablé con Humberto Eco o con Cy Twombly. Es decir, que el analista está ahí justamente para indicar ese punto de exterioridad o de extranjería, de distancia con el propio discurso. Mostrar justamente que ese lenguaje que suponemos controlar, eh, elegir, pensar, organizar conscientemente, finalmente dice muchas cosas más allá de lo que nosotros pensamos. Es decir, de la misma manera, se podría tomar la misma frase de Barthes cuando habla de Cy Twombly y decir que el analizante
en cierto momento sabe hablar, pero no tiene idea lo que dice. Y es lugar del analista justamente señalar este punto de disyunción, digamos así, entre la conciencia y el decir, eh, este punto de extrañeza en la palabra. Esa extrañeza es otro nombre del inconsciente. Eh, Me parecía que entonces era interesante trabajar con estos esquemas de Barthes, con esta lógica, para intentar algo decir de la práctica del análisis. Eh, la primera pregunta que me planteé era, bueno, ¿se podría decir que que el psicoanalista lee lo que el analizante dice? El analizante produce un texto. ¿Se podría decir que entonces él está leyendo? ¿Qué lectura, qué tipo de lectura está dando? Con Barthes, ¿sería una lectura clásica, digamos así? ¿Sí? El final, el objetivo de una cura analítica es un objetivo histórico en el sentido de construir una biografía. Es, es un intento sería pues un intento de reconocer cuál sería la verdad histórica del sujeto, por así decirlo, del analizante. Pues con Barthes eso ya como, si es que tomamos en cuenta la nueva crítica literaria, esa idea se cae, digamos así, justamente porque no da cabida al inconsciente. Con Barthes lo que se puede decir es justamente ir a interrogar el psicoanálisis con esta idea de que uno va a hacer una biografía, a aclararse ciertos elementos históricos. No, 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 no. Yo tengo la impresión, y en acuerdo con la lógica del significante de Lacan, con la definición del significante de Lacan, que en tanto tal no significa nada, eh, que los significantes, digamos así, que nos habitan y que y de los cuales nos hemos apropiado y con los cuales hemos construido el mundo, están en constante relectura, en constante reelaboración, ¿sí? De la misma manera que, bueno, Freud lo dice, ¿no? Los recuerdos eh, son encubridores. O sea, los recuerdos son construidos, son constituidos a posteriori. Se podría decir entonces que la realidad siempre es construida, constituida a posteriori de eventos que pasan. Es justamente en ese punto que hacer un análisis puede producir un cambio y se rompe con esta idea de la determinación, con una idea de un supuesto realismo que uno tendría que aceptar. Eh, sí. Paso a lo siguiente. Con Barthes llegué a un punto en el que su teoría de la lectura ya no me convino para hablar del psicoanálisis. Hubo también un punto de quiebre, y es el momento en el que Peirce llega a mi investigación. Es un momento que yo lo marco como entre la semiología y la semiótica. La semiología, que es del orden de producir nuevas lecturas, y la semiótica del orden de construir una teoría que dé cuenta de el por qué no se puede no tener nuevas lecturas, digamos así. Es decir, por qué una nueva lectura es, de cierta manera, siguiendo la lógica del significante, digamos, si la lógica del significante está en operación, es necesario, es inevitable hasta cierto punto. ¿Sí? Perdón, cambié esto.
Este punto de quiebre había escrito aquí en la diapositiva que hay una estructura que permite una multiplicidad de lecturas, pero esta está ausente en la obra de Barthes. Nuestra hipótesis es que Barthes, en el goce de su práctica semiológica de lectura-escritura, se detiene en su teoría de la lectura. Es decir, al leer Barthes, creo que es parte de esta seducción de la que hablaba, que produjo en mí en todo caso, al acercarme a la obra de Barthes, eh, estaba esto de producir lecturas que para mí en ese momento eran novedosas, fuera de lo común. Leyendo mitologías, por ejemplo, en el que retoma elementos de la burguesía parisina, ¿sí? Para darles una lectura semiológica. O en el ensayo sobre la fotografía, por ejemplo, que es un texto, la cámara, ¿cómo se llama? La cámara clara. Eh, en este ensayo sobre la fotografía, en la que eh, tiene una manera de producir un nuevo sentido, de decir algo que para mí era seductor. Claro, el lado seductor es que esto venía a instaurarse casi en el lugar de una nueva verdad. Y ese es el límite, me parece, del- de la semiología. Es decir, que reconoce, pasa de la idea de que hay una univocidad de sentido a la idea de multiplicidad de sentidos. Pero sigue centrado en el significado, sigue centrada digo sentido, en el significado más bien. Mientras que la semiótica lo que viene a hacer es eh, producir una teoría lógica, y quien dice lógica entonces es vacía, que no necesariamente se sostiene del sentido, pero que lo toma en cuenta, en tanto se produce, eso es inevitable. En 1976, Barthes, en un escrito que se llama Sobre la lectura, dice estar profundamente consternado. Él dice que en lo que concierne a la lectura, él se encuentra en una consternación, una gran consternación doctrinal, porque hasta esa época una doctrina de la lectura no pudo construirla. Yo creo que es importante ese punto y ese punto me parece importante mostrarlo porque da cuenta de la práctica de semiólogo de Barthes. Es decir, yo hago la hipótesis de la dificultad que hubiese tenido o que tuvo Barthes de seguir por el lado teórico, digamos así, de formalizar, de seguir formalizando la lectura, seguir por esta vía estructural que él sigue. Me parece que esa dificultad se da porque él encuentra lo suyo, digamos así, en la escritura de un sentido, y se queda con eso, de cierta manera. Sí, no sé si me hago entender, bueno, hablaremos Rosero, ça passe luego. vite Sí, les temps, sí, donc je pense quand même qu'il faut aller vers la fin pour avoir un petit moment d'échange. sí. Paso esto rápido entonces. Me parece que la semiótica permite pasar del goce de la significación al goce del vacío, es decir, al goce de producir algo nuevo, sin que importe el sentido. Justamente eso me parece lo interesante de ir a la semiótica en el psicoanálisis, de establecer este diálogo. Eh, Me parece que en el psicoanálisis lo que está en juego no es la producción de una nueva lectura, no es una lectura mejor lo que se propone. El psicoanálisis no es una religión, no viene a proponer el reino de los cielos o algo de las soluciones. No, no, no. Lo que viene a proponer es la puesta en dinámica, la puesta en marcha de una dinámica del significante, que algo no cese de escribirse y que la lectura no cese tampoco.
Voy a seguir. Me parece que ya introduje un poco lo que es mi interés en la semiótica, entonces era trabajar en una lógica más bien, en algo más estructural, digamos así. Trabajé con la teoría faneroscópica de Charles Sanders Peirce, que es una teoría en la que tiene tres categorías: la primeidad, segundeidad y terceidad. No sé si están familiarizados con esas categorías. En todo caso, me parece interesante para el psicoanálisis el hecho de que la primeidad aparece como imposible o puramente hipotética. Yo diría con Lacan que es lo real. La segundeidad aparece como algo efectivo, como una realidad efectiva, como algo que se ve, algo que se puede atrapar, algo que se puede conceptualizar, que se puede nombrar, ¿sí? Es la relación de uno con el dos, digamos así. Yo diría que corresponde en Lacan a la dimensión de lo imaginario, justamente, que aparece como consistente, como real, como evidente. Y la terceridad, que siempre que hay un tercero aparece el problema. Eh, la terceridad aparece con la imposibilidad de la relación entre uno y dos. Es mi manera, yo como leo eso con Lacan, es cuando Lacan dice que eh, y no hay, no hay relación sexual. Me parece que da cuenta de eso, ¿sí? Mientras que la ideología, digamos así, del amor monádico viene a decir que el uno y el dos pueden hacer un uno, ¿sí? Una pareja, el amor perfecto, o el analista y el analizante, que se puede mostrar de varias formas. Eh, Justamente Lacan, con esto de que no hay relación sexual, viene a mostrar que entre uno y dos no hacen uno. Hay algo que opera entre ellos. Hay un tercero. Ese tercero es el inconsciente. Ese tercero es el inconsciente estructurado como lenguaje. O sea, ese tercero es una estructura lingüística. Ese tercero, bueno, creo que son vías que se abren justamente para hacer un lazo entre esta lógica triádica de Peirce y la teoría de Lacan. Es interesante entonces porque toma en cuenta lo imposible. eh, bueno, y me parece que para terminar, lo único que voy a decir es que en esta terceridad que ven ustedes, me parece que la lectura, utilizando este esquema, la lectura de la crítica clásica es la de la segundeidad. La idea de poder leer es que se puede leer, que se puede entender, que se puede saber, ¿sí? A través de la lectura, conocer la realidad, digamos, y a través de la lectura, que la realidad puede conocerse. Todo esto me parece que ponen en juego una lógica de a dos, que corresponde a la segundeidad en Peirce. La terceridad o la terceridad, no sé cómo se diga en español, la terceridad da cuenta de que entre la palabra y la cosa, entre el mundo y el nombre que se le da o el concepto, entre el autor y el texto, ¿sí? Siempre hay un tercero. Ese tercero, para mí, digamos así, yo diría, retomando lo que dije antes, es el sujeto. Es decir, volver a la ética del sujeto y de las elecciones que él hace. Como conclusión, digamos así, rápida, diría que entonces
el paso por un análisis lo que produce en términos de lectura es la introducción de una lectura, de una lógica triádica, ¿sí? De una sintaxis triádica en la que es de realista, que sale de la idea de una realidad preexistente, digamos así. Y que por ende, y que abre las puertas a que el sujeto pueda modificar su relación con el mundo, consigo mismo. Creo que me estoy repitiendo, pero es un poco por la presión que tengo de terminar. Me detengo ahí, perdón por el tiempo. Não, está ótimo, está ótimo. Muito obrigada, merci De beaucoup. nada. Muito obrigada pela explanação. Eu, né, sou suspeita a falar, né, o tema me interessa muito, por isso que o Juan Roseró me procurou para orientar o doutorado dele, né, porque realmente... si vous voulez revenir au partage d'écran, comme ça on peut se voir. Voilà. Sí, tengo que ver. Então, a semiótica persiana me interessa, é meu objeto de estudo há alguns anos e, na minha perspectiva, ela nos é muito útil na clínica onde não é a palavra que impera, né? Então, nós podemos pensá-la como uma possibilidade aí de análise tanto na clínica com crianças autistas, por vezes que não fazem uso da fala para se comunicar, mas também na clínica de bebês, que também não usam ainda esta forma de comunicação, não é o código linguístico que impera, e para mim é de grande interesse pensar a semiótica como uma análise possível nessa clínica psicanalítica, né? Eu tenho produzido, publicado um pouco nesse sentido, então para mim é um prazer poder convidar o Juan Roseró para discutir aqui com a gente, para apresentar a tese dele, que é belíssima. Ele teve uma banca de tese com professores especialistas, um especialista em Peirce, um especialista em Barthes, que é um autor da linguística, ao qual também eu me dedico e gosto muito. Então, a tese dele foi submetida a uma banca de especialistas aí nessa área e foi muito elogiada, para além da média aí dos trabalhos, né, de doutorado. Então, quem tiver interesse depois de ler a tese, com certeza terão publicações, né, a partir da tese. Então, o chat está aberto, quem quiser levantar a mão para fazer questões também fique à vontade, Naman já abriu lá o chat, quem quiser comentar, discutir, perguntar, sintam-se à vontade. Silêncio. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Eu estava escrevendo, mas começou a ficar muito longo, então achei melhor abrir o microfone. Perfeito. É sobre essa perspectiva de leitura que ele traz sobre o Roland Barthes, né? Eu estudo psicanálise, eu estudo uma obra literária e acabo me apoiando muito na crítica literária do Roland Barthes, então eu tenho uma leitura de Barthes também. Mas eu penso que logo após a morte do autor, ali em 68, ele vai recuperar o autor, né, no ano seguinte, num trabalho que ele vai dedicar ao estudo de 3 autores, né, Sade, Fourier e Loyola. E eu acho que essa forma que ele recupera o autor vai culminar em 73, no livro dele que é O Prazer do Texto, né, que eu acho que é um livro muito especial, que ele vai trazer também uma ideia de leitura, né? Enfim, tentando traduzir um pouco, eu penso que em 73, que curiosamente é o mesmo ano do seminário do Lacan, do seminário 20, do Ancor, né? E eu já escutei pessoas falando que esse livro do Barthes seria uma resposta ao seminário do Lacan, né? Assim, ele não estava alheio à leitura lacaniana sobre o gozo. Ele vai recuperar o autor justamente por esses fragmentos de gozo que ele escreveria no texto. E isso produz isso produz efeitos na leitura, né? Então, assim,
o leitor, quando tem acesso ao texto de um escritor, tem determinados ritmos, né, que estariam sendo... que se colocariam ali pela forma como o autor inscreve o seu próprio gozo no seu gesto de escrita, né, de escritura. Né? Então, eu queria perguntar para o Juan o que ele pensa, né, do prazer do texto, se ele considerou a ideia do prazer do texto na tese dele, porque eu acho que também, enfim, engrandece muito poder pensar, inclusive a leitura da psicanálise, numa perspectiva psicanalítica, a partir dessa, enfim, do prazer do texto. É isso. Obrigada, Marcela. Gracias Marcela por la pregunta. Viene muy bien porque es un texto, es un escrito de Barthes que leí, que creo que dejó su huella en mi tesis, que no aparece de manera explícita. Y te agradezco mucho por eso, porque ahora me doy cuenta que tuvo su importancia en mi lectura, a pesar de que no aparezca como tal. Justamente la idea del placer del texto y de la recuperación del autor, me parece que son los puntos límite de la teoría de Barthes en relación al psicoanálisis. Es decir, es ahí en donde Barthes se queda agarrado del placer, del goce, digamos así, de la significación, aunque es cierto que hay el tema de los ritmos, el tema pero ahí donde Barthes se queda agarrado, me parece que es ahí donde ya no se puede dar cuenta del trabajo analítico. Me parece que es ahí donde Barthes necesita regresar a ser autor, necesita volver a hacer de su texto una especie de síntoma del que goza. ¿Sí? En la tesis yo lo que hice es decir que Barthes y su esquema y su teoría de la lectura, y hasta el límite que llega, es hacer la hipótesis de que es la manera, es la teoría que le permite a Barthes autorizarse a escribir. Como si él hubiese construido esta teoría lógica del autor muerto para él permitirse escribir. Permitir escribir. Quiere decir que es una teoría que finalmente lleva a reforzar o a volver a la teoría del autor, a ponerle al autor al centro y al goce que el autor puede tener. Cosa que es contradictoria, me parece, a los escritos de la nueva crítica literaria. Es ahí donde tengo la impresión de que Barthes se abren dos caminos para él. Uno que podría haber sido tal vez el de seguir el psicoanálisis y seguir entrando en la lógica del significante, y por otro lado, el de seguir gozando de las significaciones que produce, digamos así. Ok. Sim. Mais alguma questão? Tal vez una última cosa que podría decir en este sentido, que es una cita de Lacan, que dice, está en el seminario, sí, en el seminario 24, en l'Insu que c'est, Lacan dice literalmente, una práctica sin valor es lo que queremos instituir. Eso. Me parece que cuando no se le da valor, en el sentido de un valor dado, o sea, una significación, la lógica del significante puede seguir circulando. El momento en el que hay un goce que se fija
en una significación, en un significado. Hay un detenimiento de la lógica del significante, hay una especie de producción de un momento de patología, patologizante, para decirlo así, para no ir a la patología. En todo caso, de detenimiento, de fijación de la lógica significante. Me parece que Barthes, al regresar al autor, al regresar al goce, al placer del texto, se podría decir, se queda fijado de, de eso, se queda en lo sintomático, digamos así. Cuando el psicoanálisis propone justamente quitarle ese valor, que se establezca, que se instituya una lógica, una práctica sin valor. Mi idea es que el valor se desplaza a otro lado, y es justamente a la producción. No sabemos de qué, pero de algo nuevo. Ótimo. No sé si hay algo. Naman, tem alguma questão no chat para você me ajudar? Não. Por enquanto não, Érica. Não. Ok. Não. Sérgio? Não, eu li o seu trabalho, como estava aqui disponível e acessível, Juan, eu tomei a liberdade de lê-lo também e fiquei bastante feliz com a leitura. Inclusive disse a Érica que é um texto que merece uma publicação, porque tem uma força e uma qualidade, né, de trazer uma questão dentro desse campo psicanalítico que é extremamente fechado a novas possibilidades, né? A gente tem sempre muitas restrições e você consegue extrair nessa relação com a semiótica uma possibilidade de olhar para aquilo que o Lacan propõe no final da sua obra, via um referencial que está presente na leitura do Lacan, desde o seminário 18, mas que de alguma forma é ignorada pelos psicanalistas de uma maneira geral, que se recusam, por exemplo, a ir ao encontro da semiótica, não? Mas, enfim, não tenho... Daria para a gente conversar um monte de coisa, mas o avançado da hora também não nos permite muito. Mas parabéns pelo seu trabalho. Gracias, Sergio, por los comentarios. Me parece que es importante decir que yo no soy evidentemente el primero que hace una relación entre semiótica y psicoanálisis. Sí. Aquí en Francia, al menos de lo que conozco, aquí en Francia hay Michel Balá, por ejemplo, que ha hecho muchos trabajos en el lazo entre psicoanálisis y semiótica, sobre todo en temas de trabajo con personas en coma, en estado de coma. Sí, hay Pierre de Lyon, que ha trabajado también con la semiótica. Bueno, Erika conoce también la gente que trabaja con ella misma trabaja y la gente que trabaja con la semiótica en la clínica con bebés. No soy entonces el primero. Lo interesante, digamos, es que al final de la tesis logro, digamos, atrapar a la semiótica de Peirce para darme cuenta que la semiótica también llega a un punto de detenimiento, digamos así, un punto en el que hay que sobrepasar. Y es en el sentido en el que las categorías son fijas, y cómo decir, y es difícil de manipular, son objetos difíciles de manipular los objetos que propone Peirce. Hay una especie de fijeza en la teoría. Yo creo que hay que ir más allá a buscar teorías dinámicas, como lo hacen ya mucha gente que trabaja en América Latina y aquí en Francia también. Que trabaja en temas pienso por ejemplo en Harari, en Argentina, que trabaja, que tiene un libro que dice que el lenguaje es caótico, no me acuerdo el título del libro, pero en todo caso hace la relación entre la teoría del caos
¿sí? Como un modo de organización caótico, tal como se lo estudia en física, la teoría del caos y el significante. Por ejemplo, son maneras más dinámicas de atrapar, de dar más valor, digamos así, a este vacío, en vez de dar valor a supuestas categorías fijas, que ese es el límite de Peirce también, el que yo considero que se llega. Ahora, Peirce es siglo XIX. Entonces, bueno, hay que también contextualizar de cierta manera eso y tal vez con eso ir a buscar a personas actuales que están trabajando en física, en matemáticas, sobre Em modelos lógica. más lógica, sí, Não sobre sei se modelos você más dinámicos. conhece, não sei se você conhece um lógico brasileiro que a gente tem estudado bastante, um lógico importante, um dos fundadores da lógica paraconsistente, Newton da Costa. No, Milton da Costa. Newton da Costa. É um autor importante aí dentro do campo da lógica, da história da lógica já, né? Uhum. Ainda vivo, produzindo, e que fez uma mudança drástica no pensamento, na estrutura do pensamento lógico, ao introduzir a contradição como um possível lógico. Então tem toda uma discussão que interessa bastante a psicanálise, que avança bastante também para pensar a teoria e a clínica. É um autor que vale a pena você... Não sei se tem algo... Com certeza trazido para o inglês, mas no francês eu nunca encontrei nada. Mas você pode ler em português, obviamente. Sí, en portugués puedo leer sin problema, sí. Bom, Vou te encaminhar uns textos dele. Me escutam? sim, sim. Só rapidamente, a referência do Harari, o livro se chama A Pulsão é Turbulenta como a Linguagem. Exacto. Mas não tem em português, né? Seria A Pulsão é Turbulenta como a Linguagem. Uhum. Muito obrigada, Ayrton. Muchas gracias, Ayrton. Bom, agradeço imensamente a sua disponibilidade a essa hora da madrugada. Acho que todos nós vimos o quanto ele é apaixonado pelo tema, né? Então, o trabalho é belíssimo, a apresentação de hoje também foi muito boa, te agradeço imensamente. Espero que possamos continuar dialogando, inclusive com o Brasil. Agradeço a participação de todas e todos. Vai ficar disponível depois, Naman? Assim a gente já avisa. Ficar disponível no YouTube, é amanhã, Érica. Então avisem aos colegas que não puderam acompanhar a discussão hoje à noite, que está disponível a partir de amanhã no YouTube do Instituto Langage. É isso. Próxima quinta-feira, então, nos encontramos às 19 horas para um novo seminário aberto. Muitos elogios no chat, muitos agradecimentos também, e agradeço em nome do Instituto Langage. Muito obrigada, Juan. Até breve. Obrigada a todos. Muchas gracias por la invitación y por las preguntas y las observaciones. Muchas gracias. Até mais.